Los agentes educativos, las figuras educativas que brindan la atención, tienen un papel fundamental, ¿no? Pues son ellas quienes brindan las oportunidades a niñas y niños de aprender, quienes los estimulan para que interactúen, ¿no? Para que a través del juego pues tengan esas oportunidades de desarrollarse, de crecer, ¿no? A través de la convivencia. Entonces, las figuras educativas tienen un papel fundamental y eso lo reconoce el Estado. Incluso la Política Nacional de Educación Inicial establece que avanzar en el desarrollo profesional de estas figuras de este nivel, pues es una de las necesidades y es una de las prioridades del Estado. Para avanzar en este sentido de fortalecer a estas figuras educativas, pues es necesario contar con información, ¿no? Sobre quiénes son estas figuras, cuáles son sus características, cuáles son sus necesidades, sus condiciones. Y en Mejora Edu, por eso nos propusimos realizar este estudio, ¿no? De manera que aportemos información clave que permita a tomadores de decisiones, autoridades educativas, definir una estrategia justo para esto, para apoyar su desarrollo profesional. Contar con información que nos permita saber quiénes son estas figuras, cuáles son sus características sociodemográficas, cuál es su trayectoria educativa o formación, preparación, cuál es su experiencia en el sector educativo, que son elementos pues, que van a permitir definir estrategias y acciones concretas para mejorar esa preparación, ¿no? Esos conocimientos que pueden tener. Entonces, uno de los elementos que aporta importantes pues es eso, ¿no? Esta información que nos permite tener, que además es a nivel nacional. Hasta ahorita no contamos con esa información completa, detallada sobre estos agentes educativos. En principio, sobre pues, género, ¿no? Como seguramente sabemos y lo han identificado otros estudios, pues la gran mayoría, arriba del 90% de los agentes educativos, pues son mujeres. Es una profesión, una actividad sumamente feminizada y pues esto tiene que ver con lo que mencionaba anteriormente, ¿no? Se cree que la atención es para el cuidado de los niños y no para fortalecer su desarrollo, lo que implica mayores habilidades, capacidades, preparación. Entonces, pues claro, se asocian los cuidados con las mujeres. Entonces, ¿quiénes se han interesado? Mujeres, ¿no? Entonces, pues ese es un primer hallazgo, ¿no? Sobre esta caracterización. ¿Quiénes son? Que repito, no es algo nuevo, ¿no? Y en cuanto a la formación de las figuras educativas en educación inicial, ¿qué formación tienen? Encontramos que en educación inicial indígena y en los centros de atención infantil, la mayoría de los agentes educativos tienen una formación profesional, sí tienen licenciatura. En muchas de las entidades federativas este ha sido uno de los requisitos, pero aquí lo que hay que señalar es que no es una formación en educación inicial, ¿no? Las figuras, algunas de ellas tienen educación preescolar, están formadas para la educación preescolar, incluso ingresan justo con esa intención, ¿no? De después saltar a la educación preescolar. Entonces aquí creo que lo que habría que resaltar pues, es el hecho de que muchas de estas figuras, por esta y otras características que identificamos en ellas, ingresan a estos servicios un poco de manera circunstancial, ¿no? Porque son invitadas o porque pues a lo mejor no tienen otra opción o porque es la manera de ingresar a la educación preescolar. Y bueno, eso nos habla de que la educación inicial no es una profesión atractiva, ¿no? Que ingresar como a esta carrera pues no es algo que interese a muchas de las personas que se quieren dedicar a la educación, al ámbito educativo, especialmente o particularmente en la docencia, y eso pues tiene que ver con las condiciones, ¿no? de condiciones laborales, salariales de estas figuras.
aquí señalaría que si bien se ha avanzado en los servicios, en la mejora, en el fortalecimiento de los servicios de educación inicial, sobre todo en fortalecer este enfoque de derechos y orientado hacia el desarrollo de niñas y niños, aún persisten en algunos tipos de servicio pues carencias, ¿no? Condiciones estructurales que limitan que estos servicios sean de calidad. Y aquí, bueno, vuelvo al tema de las brechas, ¿no? Sobre todo que existen, por un lado, entre los servicios de educación inicial indígena y los servicios de educación inicial comunitaria, que tienen pues, condiciones mucho más precarias, ¿no? Los espacios no son adecuados para la atención a niñas y niños, no cuentan con materiales educativos ni suficientes, ni adecuados, ni de calidad para brindar la atención educativa. Por otro lado, pues esto que señalaba, ¿no? Las condiciones salariales pues son bajas, son menores incluso que en otros niveles educativos. En educación inicial comunitaria, pues además de que no hay prestaciones que corresponden, ¿no? a una relación laboral, pues también, ¿no? las percepciones son bajas. Entonces, claro, pues este conjunto de condiciones precarias pues afecta la calidad de los servicios, la atención educativa que reciben niñas y niños. Por otro lado, creo que también es importante señalar las necesidades de formación. Aquí identificamos, ¿no? en qué temas han recibido formación los agentes educativos y en cuáles otros temas no han recibido, ¿no? o requieren o no han recibido. Aquí identificamos que, por ejemplo, en temas de inclusión, de igualdad de género, equidad y diversidad, atención a la diversidad, la verdad es que ha habido muy poca formación, ¿no? Hay que reconocer también que las autoridades educativas sí han hecho un esfuerzo importante, eso también lo dice la encuesta, para brindar formación, preparación, ¿no? Para fortalecer las habilidades y conocimientos de estas figuras en diversos temas, ¿no? Por ejemplo, el juego, que es sumamente importante. Entonces, pues por ahí también identificamos otra necesidad que habría que atender. Otra de ellas es el acceso a las tecnologías. En estos centros encontramos que nuevamente en educación inicial indígena y educación inicial comunitaria, más del 90% de los centros carecen de recursos tecnológicos que pueden ser útiles no solo para brindar la atención educativa, sino para que las figuras se puedan formar, porque muchas de las opciones formativas son ofrecidas en línea actualmente, ¿no? Entonces, pues eso es una carencia que definitivamente impacta, ¿no? en la formación de las figuras. Y por último, señalaría el tema del reconocimiento social como una necesidad que hay que atender, ¿no? La necesidad de valorar la educación inicial por parte de pues, quienes están en estos servicios, por parte de las autoridades educativas, pero también de la sociedad en su conjunto. Reconocer qué aporta la educación inicial, reconocerla como un nivel educativo de gran relevancia para nuestros niños y niñas. La información, el diagnóstico que realizamos nos llevó a plantear varias recomendaciones. Aquí voy a mencionar algunas de ellas, ¿no? Y bueno, señalo que estas recomendaciones tienen que ver con, por un lado, la profesionalización, ¿no? Esto que señala ya la Política Nacional de Educación Inicial, la necesidad de desarrollar profesionalmente a estas figuras, de apoyarlas, de fortalecerlas, y por otro lado, con la necesidad de fortalecer, de mejorar las condiciones que tienen en sus espacios para poder brindar una mejor atención educativa. Y bueno, señalo algunas de ellas. Uno, promover la apertura de programas de formativos, es decir, para formar figuras educativas en educación inicial. Existen algunos en el país, eso también es algo que ha ido fortaleciéndose, pero aún no son suficientes, ¿no? Es necesario
impulsar la apertura de estos programas y además de revisarlos, de mejorarlos, ¿no? A la luz, bueno, de los cambios curriculares que ha habido recientemente. Entonces, esa es una recomendación, aunado a la estrategia que tendría que pues definirse para ver cómo atraer a más estudiantes, digamos, egresados de preparatoria a incorporarse a estos programas para formarse como agentes de educación inicial. El segundo que tiene que ver, o bueno, tercero que tiene que ver con estos es definir perfiles para estas figuras. En los otros niveles tenemos pues algunos perfiles definidos. En educación inicial no tenemos aún un perfil que nos diga, bueno, qué debe conocer, cuáles son las habilidades que deben tener los agentes de educación inicial, y es importante porque pues estas definiciones orientan tanto los programas de formación inicial como los programas de formación continua. Una siguiente recomendación que surge del estudio es el priorizar la inversión en educación inicial en los servicios, los tipos de servicios que tienen mayores necesidades, ¿no? Reitero, aquí es educación inicial indígena y educación inicial comunitaria. En principio es necesario una mayor inversión en el nivel educativo, en educación inicial, pero dadas las carencias que ya he señalado, pues es sumamente importante invertir en mayor medida, invertir mayores recursos en estos dos tipos de servicio. Gobierno de México.